Ingenio Networks y Grupo Fórmula presentan Libre Comercio. Libre Comercio. Un espacio de opinión, análisis, investigación y tendencias del fascinante mundo de los negocios internacionales. Abordaremos junto a especialistas y los líderes más reconocidos temas de actualidad relacionados con el comercio internacional. Conduce. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Libre Comercio, el fascinante mundo de los negocios internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo desde los estudios del Grupo Fórmula en la ciudad de Mérida, Yucatán, y a través de nuestras plataformas de Ingenio Networks a toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, y hoy agradezco al Grupo Fórmula, al equipo de Grupo Fórmula en los controles y en las plataformas de Ingenio Networks, a Jafet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hoy es un programa muy especial. Hoy hemos estado revisando durante toda esta semana pues todo ese contexto de la revisión y prenegociación del Tratado de Libre Comercio. Esta semana han habido muchísimos acontecimientos. El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, sostuvo encuentros con sus homólogos estadounidenses como parte del arranque oficial. Se confirmó una reunión de alto nivel ya entre el secretario Marcelo Ebrard y Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos. México, ¿cuál ha sido la posición de México? México propuso la permanencia del Tratado de Libre Comercio como acuerdo trilateral, eliminación de aranceles en sectores estratégicos. La Presidencia de la República respalda este plan, buscando garantizar obviamente la estabilidad y la certidumbre de las empresas mexicanas. ¿Cuál ha sido la posición de Estados Unidos en este primer acercamiento a la negociación? Llegó con el discurso centrado en ajustes de las reglas de origen, estos valores de contenido regional, especialmente para la industria automotriz, que es una de las industrias que más les importa a Estados Unidos. También busca mayor control sobre cadenas de suministro críticas en un contexto de competencia tecnológica y tensiones geopolíticas. Y Canadá, en el contexto regional, Canadá reafirmó su interés en mantener el carácter trilateral del tratado, aunque en esta primera ronda no participó directamente en las reuniones bilaterales, obviamente porque pues hemos platicado que las negociaciones tanto con Canadá como con Estados Unidos pues llevan objetivos diferentes. Bueno, y para este programa tengo un súper invitado de lujo. Tengo el agrado y el honor que me acompañe desde la Ciudad de México, el maestro Gustavo Uruchurtu Chavarín. Él es presidente del Centro de Competitividad del Comercio Exterior, CENCOMEX, profesor de materias de comercio exterior en la Universidad Nacional Autónoma de México, panelista del Tratado de Libre Comercio del TEMEC y árbitro en resolución de controversias comerciales también del TEMEC, asesor del año, nombrado asesor del año ese 2026 por la revista Estrategia Aduanera, asesor de comercio exterior, y también tenemos el gusto que sea docente del Instituto Generador de Negocios Internacionales en el área de posgrado. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches hasta la Ciudad de México. Buenas noches, René, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, poder estar aquí participando en tu programa y sobre todo hablando de estos temas tan interesantes y de actualidad de lo que estamos viviendo en nuestro país y que depende pues el futuro también comercial de nuestro país con esta revisión y posible renegociación del TEMEC. Gustavo, este primer acercamiento, podríamos llamarle corte de caja, que se dio entre el martes y el miércoles, en donde pues primeramente el subsecretario estuvo en una reunión vía Zoom. El día de ayer estuvo ya el secretario Marcelo Ebrard con todo el equipo negociador. Ahí vimos algunas fotos que subió a sus páginas de X y de Instagram. Ya en plena primer acercamiento a esta negociación. Digo, el año pasado platicábamos en varias ocasiones aquí en el programa que ya viene la negociación, ya empezó, ya estamos listos, ya está listo México, está listo Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo estos primeros acercamientos, Gustavo? Pues mira, en primer lugar, sí me gustaría hacer una aclaración porque aquí se habla de eliminación de aranceles, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que el TEMEC eliminó no hay aranceles en principio. Exactamente. No hay aranceles. Tenemos los aranceles que impuso Estados Unidos bajo la medida sección 232, que esa es una cuestión prioritaria. Eso yo creo que es una cuestión donde México tiene que buscar que se eliminen esos aranceles aplicados bajo la sección 232 al acero y al aluminio. Y están los aranceles que se le aplican a los productos que no cumplen con la regla de origen, que viene a ser como un
15%, más entre 15 y 20% de nuestro comercio con Estados Unidos son productos que no cumplen con la regla de origen, ¿sí? Pero lo que cumple con la regla de origen, pues a día de hoy, afortunadamente no pagan aranceles, y no pagan aranceles porque yo creo que también hay una cuestión aquí importante que hay que tomar en consideración. El presidente Trump no le gusta el TEMEC, pero es un mal necesario. Así lo reconoció Jaime Sadudowski en una entrevista, que es un mal necesario para Estados Unidos, necesita el TEMEC. Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, yo espero que las cosas lleguen a un buen puerto. Y sí hay pues, cosas en donde preocupan, por ejemplo, Estados Unidos. Aquí me llama la atención que la preocupación que tenemos nosotros es la cuestión de los aranceles nada más, ¿sí? Por ejemplo, a mí cuando me preguntaban al principio que se avecinaban las fechas para la revisión, ¿dónde podemos revisar? Pues yo creo que donde hay que revisar, porque aranceles, pues en principio ya no tenemos. No había antes de que empezara toda esta ondanada del presidente Trump, andaban poniendo aranceles a todo el mundo. Toda la parte de la facilitación aduanera, donde tenemos que haber mejoras para que puedan transitar más rápidamente las mercancías y cruzar la frontera, yo creo que ahí es el punto. Y con el contexto actual global de las cosas que están sucediendo, de lo que sucedió con el COVID, con las cadenas de suministro, etcétera, pues entonces hay algunas cosas que requerirán algún ajuste, y aparentemente Estados Unidos lo tiene mejor identificado que nosotros. Oye, Gustavo, ese capítulo 7, ¿no?, del tratado, donde TEMEC, esa facilitación aduanera que, pues, como que estamos yendo contracorriente en cuestión de lo que marca la Organización Mundial de Aduanas, que es el tema de una facilitación real en temas aduaneros, y sí estamos viendo aquí unas implicaciones con unas modificaciones a la ley aduanera, las reformas, las modificaciones toda esta parte del andamiaje legal, ¿no? El reglamento de ley aduanera, las reglas de entrada en vigor de temas electrónicos. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Esto puede ser un freno para nuestro comercio exterior? Digo, ya llevamos casi 3 meses con estas modificaciones. ¿Cómo estás percibiendo tú esto? Yo creo que sí es un freno, y no nada más estos 3 meses, ha sido desde antes, ¿sí? Los importadores han enfrentado una problemática precisamente con la importación de las mercancías, y una obstaculización, auditorías, etcétera, que pues en nada benefician precisamente a esta cuestión de la facilitación, que debe ser uno de los objetivos principales, y sobre todo con nuestro vecino del norte, ¿no? Que la idea era, pues, esto, yo creo que lo que se debería aspirar de parte de los 3 países es tratar de lograr una integración mucho más profunda. Y yo creo que esto que está sucediendo el día de hoy puede dar como resultado eso. Entonces, estas políticas que se ponen, las veo más complicadas. Fíjate, hay una cuestión que estuve alguna vez platicando con un amigo mío que trabaja en aduanas, sobre cuál es el objetivo de la aduana, ¿sí? La recaudación. Espérame, ¿no? Es que ahí tenemos una cuestión. Si tú ves el objetivo de la aduana en Estados Unidos y en Canadá, es un objetivo de seguridad. Seguridad nacional, claro. Entonces, el objetivo de la aduana en nuestro país, o sea, la aduana tú no la puedes, en principio la aduana debe ser que controles el flujo de las mercancías y que paguen las que tengan que pagar lo que tengan que pagar. Pero no tienes que verlo como una cuestión recaudatoria, que el objetivo de la aduana sea, este año tenemos que recaudar tanto, ¿sí? Porque ese no es el objetivo de la aduana. El objetivo de la aduana es frenar las mercancías que no cumplan, cobrar lo que tienen que pagar, ¿sí? Y permitir que las mercancías que cumplan con los requisitos pasen libremente. Pero aquí ya se establecen que la aduana tiene que recabar tanto porque el gobierno necesita tanto. Ahí ya se está quitando el objetivo y la finalidad en sí de la función de la aduana en México, ¿no? Sí, que es algo como tú dices, Estados Unidos, Canadá, siempre ha sido ese tema desde el origen, la aduana, hacia temas de seguridad nacional. México, el tema fiscal, recaudatorio, y hoy por hoy, ellos mismos están de alguna manera poniendo en problemáticas, porque hay que analizar qué tanto en enero y febrero alcanzaron sus metas de recaudación con todo este tema de aranceles hacia productos asiáticos, y la cuestión de que muchas empresas en México ya están dejando de importar precisamente por todo esto.
Pues mira, si me permites, Gustavo, nos vamos a nuestro primer corte comercial. Regresamos a Libre Comercio. En un momento regresamos. Libre Comercio. En Universidad Ingenio estamos en la búsqueda de profesionistas que quieran alcanzar el siguiente nivel. Optimiza tus habilidades y conocimientos para convertirte en un especialista de los negocios internacionales. Conoce la maestría en innovación en la cadena de suministro y logística internacional y la maestría en comercio exterior y negocios internacionales. Consulta más información en nuestro sitio web www.ingenio.com. Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. Ya estamos de vuelta en Libre Comercio. Estoy platicando con el doctor Gustavo Uruchurtu Chavarín, presidente del Centro de Competitividad del Comercio Exterior en Comex, panelista del TEMEC y árbitro de resolución de controversias comerciales también del mismo tratado. Oye, mi estimado Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues platicar un poquito cómo en estas primeras reuniones las posiciones iniciales de México, Estados Unidos y Canadá. Decías, bueno, México está buscando el tema de eliminación de aranceles y está buscando la permanencia o que se prolongue un poquito más el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que ahí estamos escuchando que quieren que llegue hasta el 2042, la siguiente revisión. Canadá, pues por lo mismo, está en lo mismo, pero Estados Unidos, sus condiciones son diferentes, sus objetivos son diferentes. ¿Cómo los estás viendo, mi estimado Gustavo? Sí, claro, mira, es importante, cada quien tiene objetivos diferentes, cada uno de los tres países tenemos cosas o irritantes comerciales diferentes, ¿sí? Cosas que en un momento dado nos molestan, por ejemplo, pues nosotros toda la política arancelaria del presidente Trump a lo largo del año pasado, pues es una molestia para nosotros, ¿sí? Para Canadá también, y cada quien trae su agenda principal. Aquí precisamente unas declaraciones que estaba viendo ayer es que Canadá va más atrasado en el proceso que lo que va a Estados Unidos con nosotros. Entonces, bueno, esa es ahí una cuestión, quizá tiene que ver parte de lo que sucede en la posición de Canadá ahorita en la cuestión comercial, pero también en la cuestión geopolítica, ¿no? De lo que ha estado sucediendo en el mundo y cuestiones en donde Canadá se ha manifestado en contra de la política de Estados Unidos. Ahora, nosotros tenemos, cuando nosotros vemos los objetivos, pues nosotros hablamos que el objetivo es la continuación del tratado y los aranceles por parte de México. Estados Unidos está más enfocado a las cuestiones relacionadas con las cadenas de suministro, tal cual como lo señaló ayer en su nota de prensa del representante comercial, y en donde va una mayor cooperación, y esto es muy importante, una mayor cooperación en cuestiones de seguridad. El problema que enfrenta ahorita la estamos de vuelta en Libre Comercio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, por seguir acompañándonos y platicando. La cuestión comercial con otros temas que exactamente. ¿no? La cuestión de la seguridad, la cuestión de la migración. Son dos temas que vienen a contaminar toda esta parte de la revisión. Y lo que ya sabíamos que es una realidad es reglas de origen, y como tú lo mencionabas al principio, las reglas de origen automotriz, y sobre todo las reglas de origen automotriz por la gran invasión que hemos tenido de automóviles chinos en México. Entonces, la gran preocupación que tenía Estados Unidos primero era, y en el gobierno del presidente Biden lo dijo, no vamos a permitir la entrada de un solo automóvil chino a Estados Unidos, ¿sí? Pero además vienen autopartes, vienen otras cosas que se hacen en China. Estaba la intención de algunas de las armadoras chinas de venirse a establecer a México, pero con esta situación, pues frenaron estos proyectos de venirse a establecer a México, precisamente por el freno de poder exportar los automóviles, que en un principio, si nosotros nos podemos saber, pues parte de la negociación desde el Telecan fue aprovechar a nuestro país y aprovechar las reglas de origen para poder exportar productos a Estados Unidos y también a otros países con los demás tratados que tenemos. Entonces, nos están coartando un derecho que tenemos derivado del Telecan. Del Telecan originalmente y ahora con el TEMEC. Era precisamente una regla de origen en donde a nosotros nos permitían poder exportar aquellos productos que cumplieran con la regla de origen, ¿sí? Entonces, esto viene a ser una cuestión muy importante, y lo que tú mencionas también, también aparte de la regla de origen, en donde lo que se trata también de evitar es la triangulación que están haciendo, porque sí, hay que reconocer, China lo que ha hecho es mandar sus plantas fuera de China, las tiene en Vietnam, las tiene en Indonesia, las tiene en Tailandia,
y de alguna manera, tratándole de dar la vuelta a ciertas restricciones, y sobre todo con el CTPPP, que tenemos, que es el tratado que tenemos con algunos de los países de Asia. Entonces, estos beneficios que tiene, por ejemplo, Vietnam, que tiene Malasia, donde no se paga arancel, y entonces se pueden importar las mercancías a México. Entonces hay muchas empresas chinas que están en estos países produciendo productos que se exportan actualmente a México. Y luego, y también cuando ahorita que platicábamos sobre esta cuestión de la facilitación al comercio, pues todas las trabas que se han puesto, pues lo que hacen es tratar de darle la vuelta, porque adicionalmente a esta cuestión de los aranceles, etcétera, que tenemos en México, todos los molinos que se deslistaron, que están deslistados y que no pueden exportar acero a México, pues también eso afecta a la recaudación, eso afecta al poder tener insumos, etcétera, una serie de cuestiones que hay, pero en donde vemos nosotros que México se ha ido alineando a la política que está dictando Estados Unidos en materia comercial. Sí, que al final de cuentas es hacia donde estamos orientados nuestra integración, ¿no? Exactamente, entonces, si vamos a alinearnos a la política comercial que está dictando Estados Unidos, pues entonces hay que levantar la mano y hay que decir, vamos a integrarnos más. Exactamente, allá es donde debe, yo creo, ya México también pasar de analizar un tratado de libre comercio a analizar, por ejemplo, una unión aduanera, que al final de cuentas estamos teniendo problemas con temas aduaneros hoy por hoy en México, porque pues ANAM, SAT, Secretaría de Hacienda, el Ejército, o sea, ya se le está dando una coyuntura y se está volviendo un cuello de botella para el comercio exterior, la aduana mexicana. Entonces, generar una unión aduanera donde los criterios aduaneros vayan ya en el mismo sentido con los tres países. Y digo, al final de cuentas, suena un poquito distante esto, mi estimado Gustavo, pero pues yo creo que pues suena un poquito distante, pero al final de cuentas, cada vez vamos avanzando en el tiempo y cada vez tenemos, o sea, las economías están integradas. Sí. Completamente. Como les digo yo a mis alumnos, una foto de cómo están integradas las economías, hay que ir a Nuevo Laredo o a Ciudad Juárez, ¿sí? Hay que ver toda la cantidad de maquiladoras que están en la frontera, toda la cantidad de empresas de transporte que hay, todos los que hay que poner, échale números nomás, ves patios de empresas de transporte que tienen 100, 150, 200 trailers, ponle a 100,000, $200,000 por trailer, la cantidad de dinero que hay de un lado y del otro, y la cantidad de trailers que van y vienen llevando mercancía y trayendo mercancía de allá, ¿no? Entonces, eso viene a demostrar la fuerza y la parte de la integración que tenemos con el país. Y aquí, una cosa que a mí me encantó cuando lo anunciaron y lo disfruté enormemente fue lo del Canadian Pacific. Cuando vino el tren desde Vancouver hasta la Ciudad de México, el tren de vapor, sí, es una maravilla, pero este es un potencializador del comercio enorme, porque es el ferrocarril que va desde la Ciudad de México hasta Vancouver, Canadá, sí, todo lo que puede hacer a lo largo de ese camino, de recoger mercancía, llevar mercancía, etcétera, y cuando nosotros vemos los trenes, que por ejemplo a mí me ha tocado ver en Estados Unidos, los trenes que vienen de la frontera hacia otras partes de Estados Unidos, estamos viendo trenes que llevan 100, 200 vagones de ferrocarril con doble estiva. Con doble contenedor en cada ferrocarril. Estás hablando de que son 400 cajas de tráiler en el que lleva el ferrocarril en cada tirada. Y no es que pase uno y dentro de 5 horas o 10 horas pase el otro. Pasa uno y a las 10, 15 minutos viene el otro atrás. Pues mira, un poquito de estos datos, mi estimado Gustavo. México exporta más de 450,000 millones de dólares al año a Estados Unidos. El 80% se está yendo a Estados Unidos de este dinero, ¿no? Entonces, eso que tú dices, hay números que más o menos hablan que en la frontera México-Estados Unidos, Nuevo Laredo, McAllen, en toda esta parte acá, transita casi 3 millones de dólares por minuto dentro de estas. Te lo voy a poner más gráfico porque muchas veces cuando hablamos de cantidades estratosféricas, no tenemos una idea de lo que significa esas cantidades estratosféricas. Estamos teniendo, a lo mejor bajo ahorita, pero hemos tenido en promedio más o menos 2,000 millones de dólares diarios de intercambio comercial México-Estados Unidos. Eso quiere decir que con una semana de intercambio comercial entre México y Estados Unidos construimos el Tren Maya.
¿sí? Entre 1 o 2 semanas. Entonces, imagínense durante un año cuántos trenes, el equivalente del comercio entre los dos países equivaldría a cuántos trenes mayas y en 1 o 2 semanas podemos construir un tren maya, ¿sí? Eso nos pone un poquito en perspectiva lo que implica precisamente estas cantidades de lo que estamos hablando, ¿no? No, son números impresionantes, ¿no? Y mucho de eso también tenemos que ver que la derrama del Tratado de Libre Comercio no solamente ha sido económica, no solamente ha sido monetaria, en formación y generación de empleos, también ha habido transferencia de conocimientos, transferencia de tecnología. Eso, fíjate, eso es muy importante. Alguna vez también platicaba yo con un amigo que precisamente vive en Querétaro y estábamos hablando de la industria aeroespacial. Y entonces me decía, es que ¿de qué nos sirve tener la industria aeroespacial si no hacemos aviones, etcétera? Digo, en algún momento los vamos a hacer. ¿Cuándo? No sé, pero en algún momento los vamos a hacer. Si quieres regresando del corte, te platico dónde ya estamos haciendo aviones, okay. Y a lo mejor es un dato que no está tan conocido. Pero lo que yo le decía es, esta es una industria que trae tecnología de punta. ¿Sí? Entonces, la gente se está capacitando con la tecnología de punta y lo que aprenden en esta industria aeroespacial, si se van a otra industria, van a aplicar cosas de lo que aprendieron ahí y entonces se van a desarrollar esas otras industrias también tecnológicamente. Sí, entonces, la verdad es que es un crecimiento tecnológico de toda la sociedad. Así es. Bien, nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos a Libre Comercio. En un momento regresamos. Libre Comercio. Tu hogar, tu empresa, tu negocio, todos merecen lo mejor. En Aditimper, empresa orgullosamente yucateca, llevamos más de 30 años ofreciendo recubrimientos, pinturas y soluciones que dan vida y solidez a cada proyecto. Visítanos en nuestras sucursales en Mérida y descubre cómo Aditimper puede darle color y fuerza a tus ideas. Contáctanos al 99 99 69 21 26 o visítanos en aditimper.com.mx. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. Ya estamos de vuelta en Libre Comercio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estoy platicando con el doctor Gustavo Uruchurtu Chavarín desde la Ciudad de México, especialista del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, México, Estados Unidos, Canadá, y también árbitro de resolución de controversias comerciales del mismo tratado. Oye, mi estimado Gustavo, y estamos platicando que, pues, antes de irnos al corte, que la derrama no solamente ha sido económica, la derrama de conocimiento y la derrama tecnológica que ha impactado también en nuestros profesionales, en nuestros ingenieros, en nuestros, ¿no? Ese grado también de especialización y de competitividad que te da el Tratado de Libre Comercio es algo muy, muy importante, porque poco a poco también México, gracias a eso, se ha vuelto el socio estratégico, porque antes pues era el rival más débil, ¿no? México lo veían como el rival más débil. Hoy por hoy ya no. Hoy por hoy ya no están buscando solamente mano de obra barata, sino mano de obra especializada, ¿no? Mediante factura, y eso también te lo ha dado el Tratado de Libre Comercio. Así es, mira, es muy importante considerar, y por ejemplo, yo le pediría a tu auditorio que se pregunte, ¿qué exporta México al mundo? Y lo que dice la gente que exportamos al mundo empiezan tequila, empiezan aguacate, luego petróleo, y no tienen conocimiento que nuestra principal exportación al día de hoy son los automóviles, ¿sí? Somos la quinta o sexta industria automotriz del mundo. Yo recuerdo hace como 20 años el programa que había en Inglaterra de los automóviles, y un día cuando sacaron un coche que habían hecho aquí en México, los que dirigían el programa se empezaron a burlar diciendo, ¡ay, este coche es mexicano! Y pues ahí no hacen coches, ahí andan en burro y andan debajo de un cactus en la noche. Hasta que les dijeron, ¿saben qué? México es el sexto productor de automóviles del mundo, tiene una industria muy desarrollada y todo fue gracias al TEMEC. Y así vemos que no nada más son automóviles, tenemos muchas otras cosas y los patrones de comercio de México han cambiado. Tenemos patrones de comercio muy diferentes al resto de los países de Latinoamérica. Los únicos con los que podemos decir que tenemos patrones de comercio semejantes es Brasil y es Chile, ¿sí? Pero fuera de los demás países de Sudamérica, pues no pueden competir con nosotros porque lo único que tienen son materias primas principales. Sus patrones de comercio están enfocados a materias primas, mientras que nosotros ya tenemos productos industriales y lo vemos nosotros con esta cuestión de la regla de origen. Cuando nosotros
Cuando nosotros pensamos en la regla de origen y quizá cuando se negoció el Telecán, pues vendrán las mercancías, las traen a México y se las regresamos a los americanos en algún producto, en algún componente. Pero ahora nos mandan, ensamblamos, lo volvemos a regresar, nos lo vuelven a regresar, lo mejoramos, se lo volvemos a mandar. Son varias vueltas las que van y vienen los productos y se van integrando los diferentes componentes en muchas otras cosas. Y no únicamente para volver otra vez a esta cuestión de la especialidad y todo, estamos hablando de los aviones, pero ahí te va el otro. El fuselaje del cohete de Elon Musk que lanza está hecho en Monterrey. ¿Sí? Entonces, otra cuestión tecnológica que tiene que ver con materias primas que tienen que cumplir con ciertos requisitos tecnológicos, ahí está una prueba de ello, ¿no? Fíjate, ahorita que hablas del tema aeroespacial y aeronáutico, mi estimado Gustavo, que aquí hemos tenido especialistas en este tema, y platicar que la industria aeronáutica es una industria emergente en México, en algunas partes ya está más consolidada, como Chihuahua, como es Querétaro, pero México y el sureste de México, pues es emergente y todavía estamos iniciando. Pero fíjate que un estado, y te platicaba antes de irnos al corte, Oaxaca va a ser uno de los primeros de los estados que ya va a sacar, ya sacó el prototipo del primer avión, ¿no? Esta empresa de capital privado mexicana con inversionistas, me imagino que otras partes del mundo, hecho y diseñado por ingenieros mexicanos, ingenieros aeronáuticos mexicanos, donde el avión y sus componentes y el avión y sus especificaciones pues cumplen, están bastante bien, salen ya a una ronda de inversión, a las primeras rondas de inversión internacional, es este prototipo de avión, y Oaxaca se puede volver el primer estado en la República Mexicana que ya esté generando un avión mexicano, o sea, completamente hecho en México. Entonces, la industria aeronáutica es una industria, pues tú lo sabes, multimillonaria, que se utiliza y que se maneja cantidades de dinero y cantidades de componentes impresionantes. Y el hecho de que ya también se esté diversificando hacia los estados del sureste, Yucatán, esperemos que pronto levante la mano en este tema también, pues son también beneficios del Tratado de Libre Comercio. Así es, son beneficios del Tratado de Libre Comercio. Tenemos este desarrollo que ha alcanzado nuestro país, que a veces no lo vemos y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, a mí me sorprende porque el Telecán ha sido un instrumento muy importante. Tiene sus deficiencias como cualquier cosa, pero yo creo que ha sido el instrumento de desarrollo más importante que ha tenido nuestro país. Y, por ejemplo, a mí me da mucha risa, la verdad, y es una incongruencia, cómo la actual administración y la pasada dicen mueran los neoliberales, ¿sí? Y ahorita el gobierno está tratando de defender con todo lo que se puede el instrumento más neoliberal que tenemos en nuestro país, que es el TEMEC. ¿Sí? Porque el TEMEC ha sido un instrumento de desarrollo que ha traído beneficios a nuestro país, ha traído una modernización del país, una industrialización en donde producimos cosas que antes no hubiéramos pensado que producíamos. Yo recuerdo cuando empecé a dar clases hace prácticamente 30 años, cuando hablaba de las economías de escala, a mis alumnos les decía, México no va a hacer aviones porque le sale muy caro, ¿sí? Y 30 años después ya tenemos el primer prototipo porque tenemos una industria aeroespacial importante que está dentro de las 10 del mundo. Exactamente, mi estimado Gustavo. Y bueno, y hace 32 años que entró en vigor ese tratado y como tú bien dices, estamos produciendo y estamos haciendo cosas que antes no hacíamos. Oye, mi estimado Gustavo, el tema también del análisis, ¿cómo estás viendo tú hacia dónde va a ir nuestro Tratado de Libre Comercio? Hemos hablado de las posiciones de cada uno de los países, pero pues eso es lo que de alguna manera se ha puesto sobre la mesa. Pero en realidad, ¿tú cómo estás viendo hacia dónde va ese tratado? ¿Lo vamos a mejorar? Hay ahí el tema de que a lo mejor se va a hacer bilateral, se va a crear uno México, Estados Unidos, México, Canadá, Estados Unidos, Canadá. ¿Tú crees que continúe siendo trilateral? ¿Crees que se integren todavía cada vez más cadenas de producción, cadenas de valor? ¿Cómo las empresas también ya tienen que empezar a aprovechar? Porque yo siento que fueron 30 años donde ciertos sectores del país aprovecharon muy bien el Tratado de Libre Comercio y muchas regiones, el norte, el Bajío, el centro, el sureste, creo que es el gran ausente en este tema del tratado, pero yo creo que ya
es momento que también empiecen a generarse, se está generando infraestructura, y como siempre se ha dicho, si hay una infraestructura donde no hay comercio, donde no hay operaciones, pues va a ser una infraestructura que la vas a tener allá sentada y no va a servir para nada, Va a ser una ociosa, ¿no? Es una infraestructura ociosa. Entonces, estás hablando de generar un corredor del Golfo de México que va desde Quintana Roo, Yucatán, hasta Tamaulipas, para que toque la frontera norte. Es importante, muy importante, porque son vías de comunicación y son vías para el tema de nuestro comercio internacional, pero necesitamos generar o revivir esta industria, ¿no? O aprovechar el nearshoring. ¿Cómo estás viendo este tratado? ¿Podemos dar por sentado que esto va a continuar de la misma manera? ¿Qué cambios vas a ver tú en este tratado? Yo creo que el tratado va a continuar. Como mencionaba, para nosotros es vital, para Estados Unidos es un mal necesario. Yo creo que eventualmente también Canadá va a continuar trilateral, no sería, porque hay cuestiones que les conviene tanto a México y a Canadá que lo vean de manera trilateral contra Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, pero si no fuera trilateral y fuera bilateral, pues nada más a recordarle a tu público que la negociación del Telecan se inició en México y Estados Unidos. Canadá se incorporó después, y Canadá se incorporó después porque Canadá, como tenía su acuerdo con Estados Unidos, dijo, no me vayan a llevar al baile, entonces mejor participo para que no vaya yo a perder, me vaya a perjudicar, ¿no? Pero bueno, para nosotros no nos preocupa tanto porque el comercio que tenemos con Canadá no es tan voluminoso como el que tenemos con Estados Unidos, ¿sí? Por un lado. Las reglas de origen van a ser importantes, y sobre todo yo creo que va a haber un cambio en el que seguramente podríamos pensar que a lo mejor llegan en donde la regla de origen automotriz diga que no se van a permitir importaciones que traigan insumos chinos, ¿sí? Yo creo que podría llegar a ese grado por esa gran preocupación que se tiene de los productos chinos, del acero chino, del aluminio chino, que inclusive nos han acusado de que hemos estado triangulando acero y aluminio a través de China, de México, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hay eso en cuanto a los automóviles, en la industria de los electrodomésticos también, por un lado, ¿sí? Esta cuestión de las cadenas de suministro, de traer los productos a México, hay que recordar que con el presidente Biden, cuando se habló del nearshoring, hablamos del nearshoring como algo muy general, ¿sí? Pero en la administración Biden, hubo algunos cambios con lo del COVID. Perfecto. Oye, Gustavo, si me permite, nos vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Regresamos a Libre Comercio ya para darle pues este cierre a este excelente programa que hemos tenido la noche de hoy. Regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio. ¿Buscas soluciones logísticas rápidas y seguras? Olvídate de retrasos y complicaciones. Deja que nuestros expertos se encarguen de todo, porque tu negocio merece un servicio ágil, eficiente y confiable. En Logisman Cargo, conectamos tu empresa con el mundo. Transporte internacional, gestión de aduanas y todo lo que necesitas para que tu proyecto internacional sea un éxito. Cotiza hoy mismo www.logisman.mx o llámanos al 55 55 01 13 63. Para nosotros en Logisman, tu carga es nuestro compromiso. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. Ya estamos de vuelta en Libre Comercio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, por seguir acompañándonos. Estoy platicando en este último bloque con el doctor Gustavo Uruchurtu Chavarín, asesor del año 2026 por la revista Estrategia Aduanera. Muchas felicidades por ese nombramiento, muy merecido, mi estimado Gustavo. No, muchas gracias, René. Muchas gracias. En Ingenio estamos muy contentos, ¿no? De que sea el maestro que apertura nuestras maestrías. Apertura la maestría, ¿no? Entonces, imagínense el impacto que tiene el poder escuchar al doctor sobre estos análisis de los tratados de libre comercio. Oye, mi estimado Gustavo, puntos críticos en el tema del tratado de libre comercio. Sí, mira, yo creo que los temas, ya hemos platicado algunos de ellos. Uno es la regla de origen, y sobre todo la regla de origen automotriz, en donde yo creo que puede llegar hasta el extremo de decir que la regla de origen automotriz va a incluir una prohibición a incorporar insumos chinos, ¿sí? Pero también puede ser que de la industria de los electrodomésticos, porque también involucra acero, entonces esa va a ser algo sensible.
todo lo que tiene que ver con las cadenas de suministro. Y antes de llegar a la pausa, mencionaba que desde el presidente Biden se estableció la cuestión del nearshoring y se establecieron ciertos sectores estratégicos que eran para el nearshoring. ¿Sí? Todo lo que son lo que tiene que ver con los materiales raros, la cuestión automotriz, la cuestión de los chips, la cuestión de la energía, etcétera, ¿sí? Ahí está donde estaba enfocado la parte del nearshoring, pero se ha abierto a todo lo demás, toda la industria, y por eso hemos visto que también han venido los chinos a establecerse a México y establecer industrias. Entonces, esta cuestión de las cadenas de suministro, de traerlas a América y tenerlas cerca, pues es una oportunidad que no debimos haber dejado pasar, porque la dejamos pasar, nomás pasó así enfrente, y debemos aprovechar y tratar de recuperar esa cuestión. Entonces necesitamos una política industrial que permita precisamente aprovechar esta cadena de suministro. Luego tenemos los mecanismos laborales. Es importante el cumplimiento laboral. Acaba de haber otro mecanismo que se acaba de resolver hace unos días. Yo creo que se le van a poner un poco más de dientes, se va a buscar tener un poco más de dientes en la cuestión del cumplimiento laboral, va a buscar Estados Unidos. La cuestión de la energía en México, tenemos estas consultas que no han resuelto nada, no han continuado, no se ha instalado un panel con respecto a la reforma de la ley de energía eléctrica, y toda esta cuestión de lo que implica esta reforma de la energía eléctrica con respecto a empresas que participan en el sector. Entonces ese es otro irritante muy importante. La parte del comercio agrícola, la prohibición que se hizo del maíz transgénico, pero también para Estados Unidos hay una preocupación de las frutas que se exportan a Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que son las berries, las famosas berries, que cuando íbamos, por ejemplo, este es otro de los casos de éxito del Telecan y del Temec, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos nosotros a exportarle a Estados Unidos las famosas berries, y ellas venían de Estados Unidos para acá? Entonces, sí, claro, son el coco de muchos de los productores en Estados Unidos, los productores mexicanos, el comercio digital, que se ha establecido restricciones al comercio digital, y esta cuestión de los materiales raros es muy importante. Y una cosa que ha pasado desapercibido es que hay un acuerdo que acaba de firmar México con Estados Unidos recientemente, que China protestó, en donde parece un acuerdo marco precisamente para el comercio de litio entre México y Estados Unidos. Entonces, yo creo que estos son los puntos que son importantes. ¿Dónde hay para las pymes estas oportunidades? Pues, por ejemplo, si estamos hablando que tenemos entre 15 y 20% de nuestro comercio de Estados Unidos que no cumple con la regla de origen, pues es momento que las empresas que están en ese sector se cumplan con la regla de origen. Por ejemplo, cuando vino la regla de origen automotriz, hubo armadoras que dijeron, yo no me voy a reconvertir porque me sale más caro reconvertirme que estar pagando un arancel del 2% del automóvil que exporto a Estados Unidos. Pero ahora que tengo un arancel más alto del 15, 20 o 35%, pues tengo un estímulo importante para cumplir con la regla de origen. Entonces, ahí hay una gran oportunidad en ese sector de nuestra industria que no cumple con esa regla de origen, ¿sí? La cuestión de la energía eléctrica es muy importante, ¿sí? Tenemos que tener una energía eléctrica sostenible, sin interrupciones, etcétera, para muchos de los procesos productivos que muchas de las empresas buscan. Y bueno, pues la cuestión del sector agrícola, donde estamos hablando de cuestiones que no podemos seguir pensando con esto de la cuestión del maíz transgénico, bajo la cuestión de que el argumento era de que se iba a perder en México la forma en que se cultivaba el maíz de los aztecas. Pues lo que necesitamos es que la gente coma. Claro. Que se produzca lo que se necesita, la gente, los animales, etcétera. Lo mismo pasa con el glifosfato, ¿sí? El beneficio que trae, y únicamente han sido ocurrencias en un momento dado que tenemos, ¿no? Toda esta cuestión energética, y aquí sí vuelvo nuevamente a la cuestión de la soberanía, pues hay que ver la soberanía. A mí me llama mucho la atención. Yo siempre que pregunto, a ver, que me digan cuál es la razón jurídica de la expropiación petrolera, y poca gente me lo contesta, ¿sí? La primera persona que me lo contestó hace 25 años fue un venezolano, ¿sí? Y se los pregunto a mucha gente, ¿tú sabes realmente cuál fue la cuestión técnica de por qué fue la expropiación petrolera? Porque hay muchas historias de lo que hubo atrás, ¿sí? Sí, claro. Que los americanos presionaron porque venía la Segunda Guerra Mundial, que querían sacar a las empresas extranjeras, etcétera. Pero la razón jurídica fue el desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia por las empresas extranjeras, ¿sí? Pero nadie lo sabe y nos desgarramos las vestiduras con, la soberanía, etcétera. Y al final de cuentas, quienes venimos pagando los platos rotos de esta soberanía, pues somos todos los consumidores de la energía en este país. Sí, pues estamos hablando, mi estimado, de seguridad energética y de soberanía energética, pues sí tenemos que, inclusive con la soberanía y la seguridad alimentaria, ¿no? Hacia dónde estamos viendo el tema de
Tú acabas de comentar el tema del maíz transgénico. Estados Unidos tiene el problema todavía del gusano barrenador, donde también ahí se tiene que estar trabajando muy fuerte. Como mencionas el tema del litio, reglas de origen. Fíjate, qué bueno que tocas la cuestión del gusano barrenador. Bajo la ocurrencia de permitir la entrada del ganado de Centroamérica, bajo la buena fe de que cumplan con las normas sanitarias, ya no podemos exportar el ganado a Estados Unidos. Por esa cuestión, porque vino ganado que traía el gusano barrenador, ¿sí? Entonces, son cuestiones que se han dejado ahí pasar. Y tenemos una cuestión que me faltó mencionar, es los paneles binacionales. Los paneles binacionales son muy importantes. Estados Unidos no ha cumplido con el panel de la regla de origen, que perdió, ¿sí? Entonces es muy importante que se cumplan con las resoluciones de los paneles, que exista el compromiso de los países de cumplirlo, y sobre todo a Estados Unidos no le gustan estos mecanismos de solución de controversias. A Estados Unidos no le gusta que pongan en entredicho su ley, que pongan en entredicho su actuación, órganos internacionales, salvo sus tribunales. Entonces, lo que busca Estados Unidos es debilitar estos mecanismos. Canadá y México lo que buscan es deben buscar fortalecerlos para que se cumplan las resoluciones de los paneles. Sí, porque es muy importante, porque eso le da certeza. El que tengamos muchos o pocos no importa, porque son mecanismos que están establecidos en el tratado precisamente para poder ventilar las controversias, ¿sí? Y que no vengan decisiones unilaterales como las de la administración de Estados Unidos del año pasado, que ha impuesto aranceles que violan el TEMEC, violan el TELECAN, y es muy importante considerar que ante la problemática que tiene la OMC del mecanismo de solución de controversias que está paralizado, ¿sí? Nosotros sí tenemos un mecanismo donde podemos llevar a Estados Unidos a resolver nuestras controversias por un panel de expertos. Sí, y eso pues hace también y genera la certeza jurídica, ¿no? De todas las inversiones y todo lo que estamos usando y aprovechando, queremos aprovechar el nearshoring, pues sí tenemos que tener al día este tema del panel de controversias. Sí, porque lo que es muy importante ahorita, y sí me gustaría dejar, si tengo tiempo, ¿qué es lo que implica esta revisión? La revisión es decir, ¿continúa el tratado o no continúa el tratado? Si no continúa el tratado se termina en el 2036. Si continúa el tratado, se va a continuar otros 16 años. Pero cualquier país puede denunciar el tratado en cualquier momento, ¿sí? Ahora, lo que es importante de poder extender la vigencia del tratado es precisamente darle esta predecibilidad a los inversionistas. Saber que las reglas del juego que se tienen en el comercio entre América del Norte siguen estando permanentes y sabemos cuáles van a ser. Originalmente se quería que el TEMEC durara 5 años. Pues eso era inviable porque los inversionistas, el tiempo que tarda en establecerse una inversión, ya se vencieron esos 5 años. ¿Sí? Y lo que se necesita es certeza jurídica, certeza de cuánto tiempo va a durar esto para que yo pueda realizar las inversiones que quiero hacer. Si me conviene, me voy a otro lugar. Sí, es importantísimo que tengamos pues eso en el radar, mi estimado Gustavo. Vienen temas interesantes. El 1 de julio ya es la primera renegociación trilateral, ya se suma Canadá a la mesa. Esperemos que pues el equipo negociador de México ya no vamos a pensar que es la primera mesa de revisión, porque eso es lo que dice el tratado, que sea revisión. Vamos a ver si deciden renegociar. Yo había pensado que mucho de lo que pasaría es que se modificaran cosas, no tanto del tratado, sino más bien cuestiones de la legislación de cada uno de los países o prácticas que han tenido consecuencias, porque lo que debemos evitar a toda costa es una apertura total del tratado a que se renegocie. Porque como decía, todos, Canadá, Estados Unidos y México, traen irritantes. ¿Sí? Exactamente. Entonces, sí, ¿no? Y como tú decías al principio del programa, ¿no? Estos sectores que pueden contaminar o han estado contaminando estos temas como inseguridad, narcotráfico, el tema de migración, y que poco a poco los van a estar metiendo también como cartas de negociación en el tratado. O sea, hay que ver, son cartas de negociación porque inclusive nosotros hay que ver los nuevos tratados que hay, tomando el TEMEC, tomando el CPTPP, el que está pendiente de la Unión Europea, pues incorporan ya temas que no hubiéramos pensado que eran comerciales, ¿no? Cuestiones de anticorrupción, cuestiones de transparencia, en fin, son temas que diríamos en principio no hubiéramos pensado que son temas comerciales y ya se convirtieron en temas comerciales, y esto va abarcando, bueno, pues también otras cuestiones que en un momento podían incorporarse dentro de la agenda comercial, que no son cuestiones que tengan que ver con el comercio, pero al final de cuentas
el uso de los aranceles se esté utilizando como un arma política para presionar a los países. Mi estimado Gustavo, yo creo que es un tema que nos lleva pues mucho por platicar. Vienen días interesantes dentro del Tratado de Libre Comercio, pero mientras, pues seguir, el llamado es seguir trabajando, seguir pues aprovechando este tratado, ¿no? Y seguir fortaleciendo nuestra economía mexicana y seguir Así es. Desarrollándonos. Te agradezco muchísimo, Gustavo, el que nos hayas acompañado esta noche. Fue un programa excelente, una opinión muy importante de un especialista en el tema del Tratado de Libre Comercio. Te agradezco mucho, Gustavo, de habernos acompañado. No, al contrario, René, yo te agradezco mucho la invitación, poder estar aquí. Y próximamente nos vemos por aquí en Mérida. Y espero que nos veamos pronto. Buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos visto, por habernos acompañado. Se despide su anfitrión René Pedrera Manzanilla, deseándole que pase la mejor de las noches y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Libre Comercio, la frecuencia que traspasa fronteras. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras plataformas digitales, X, Spotify, Facebook y YouTube. Libre Comercio. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. 4. Agencia Aduanal, experiencia que libera. Mind Mérida Hotel.